Hola, soy Olaya López Costas y os voy a hablar en esta presentación en el Congreso CINECO de una propuesta hands-on para romper las barreras sociales en el estudio de la osteoarqueología, en este caso en Suecia. La antropometría y está aplicada a la craniometría, la medición de los cráneos, es una técnica muy habitual en los estudios de osteología, pero que en el pasado se empleó para la clasificación racial humana con fines racistas o con fines exclusivistas. En el caso de España, esta aplicación no es muy fuerte, no tiene un gran impacto social, pero cuando nos movemos en Suecia sí está en la conciencia de toda la población maneja estos términos y se considera muy vinculada a el periodo racista asociado a la Segunda Guerra Mundial e incluso a periodos anteriores. Es por eso que cuando empezamos o cuando empecé a impartir craniometría en el máster de osteología de la Universidad de Estocolmo, ya habiéndola impartido en España, me encontré que la mayoría de mis alumnas y alumnos encontraban esta técnica tremendamente impactante para su estudio, les costaba asimilarla como una parte importante del estudio de la osteología y muchos de ellos hablaban de dificultades a la hora de aproximarse a aprender esta técnica, dificultades del tipo moral y de tipo ético, tanto directamente impuestas por ellos mismos como por familiares o su entorno profesional o y su entorno personal cuando hablaban de que iban a aprender estas técnicas, resultaba muy disruptivo para ellos el poder enfrentarse a aprender. A lo largo de estos 7 años de impartir esta docencia, he ido cambiando y modificando la manera de acercarnos a ellas hasta poder proporcionar esta propuesta que os expongo hoy aquí. Es una propuesta donde se combina hands-on, es decir, emplear un estudio práctico con el aprendizaje significativo y un trabajo activo sobre el debate de los problemas que esto implica y la evolución es que ha sido mucho mejor aceptada con el tiempo. Lo primero que he modificado en mi docencia es que al principio, al desconocer este problema, no lo abordaba de manera directa y con el paso de los años cada vez lo abordo y esto es una de las principales cuestiones de debate cuando se va a hablar genometría. Ellos saben que van a aprender genometría porque están en el plan docente, pero cuando empiezan la clase conmigo, yo les abordo este tipo de conceptos, ¿no? Antropología, antropometría y los problemas éticos. La principal verdad que les explico es que la mayoría de los avances, todos los que se han sucedido, pueden tener un uso equivocado, pueden ser empleados, da igual el que sea, ya sea ADN, ya sea cronometría, ya sea cualquiera de los avances que podamos hacer, pueden tener un uso equivocado y emplearse para respaldar teorías o narrativas perniciosas como puede ser el racismo. El siguiente aspecto es que en una revisión donde se hace un estudio de la evolución o de las características de la antropología física, la osteoarqueología en todos los países de Europa, el 53% de ellos revelan que estos estudios antropométricos están en el origen de la disciplina, con lo cual ignorarlos o no afrontarlos o no abordarlos sería intentar evitar un pasado que está ahí y que es real. Entonces, tanto la cronometría y la etnogénesis son con frecuencia el origen de la antropología física y es algo que muchas veces les sorprende, pueden ver y pueden entender cómo hemos llegado hasta acá. Otra de las cuestiones que hablamos para abordar este aprendizaje significativo es que ellos están acostumbrados a medir y hacer cronometría de cráneos animales y tienen todo ese aprendizaje ya formado, entonces esto es dar el salto a los humanos, lo cual les resulta mucho más amigable que directamente hablar de cronometría. Y además debatimos los conceptos de si la utilidad de las mediciones, luego explicaré un poco más las utilidades que ellos pueden ver, y también el intentar abordar el debate de si existen técnicas racistas. Luego lo que yo intento explicar es la inexistencia de una técnica que sea racista por sí mismo, sino que hay usos de esas técnicas que pueden ser racistas, como puede haber usos que no pueden ser racistas. Entonces, la importancia de mover el uso tradicional de estas técnicas con completamente anético a un uso mucho más ético de las mismas técnicas.
Las ventajas muy importantes que se les explican, entre otras muchas, es que, por ejemplo, la estatura es un tipo de antropometría que ellos están muy acostumbrados a medir, pero también, pues eso, aspectos de la morfología del cráneo son tan métricos y tienen la misma variabilidad y están tan asociados a las poblaciones como puede ser la estatura. Además, nos permiten, es decir, todo lo que son los estudios cronométricos son empleados en la actualidad para ver los aspectos evolutivos de las poblaciones humanas. De nuevo, utilizamos un aprendizaje significativo porque ellos están acostumbrados a manejar todos esos términos con evolución humana. Entonces, simplemente es decir, explicarle lo que utilizamos para otras especies, ahora mismo se explicaría dentro de nuestra especie. Para mí es muy importante para conocer la relación entre poblaciones y complementa mucho al análisis genético, pero también se utiliza métrica para saber la actividad, para saber las tendencias, por ejemplo, en grandes desastres masivos, poder separar rápidamente en la morfología de las poblaciones y luego para la propia identificación, ya que muchos de mis alumnos están muy interesados en la antropología forense, entonces tanto para estimar el sexo, la edad, la identificación de restos desconocidos, y luego, por ejemplo, para ayudar a estimar la edad en restos de no adultos en casos forenses relacionados pues eso, con la desaparición de no adultos. Entonces, ellos entienden estas ventajas, las comprenden, les da curiosidad. Y otra de las cuestiones que también abordamos es la importancia de las tradiciones científicas dentro de los estudios. Es decir, el hecho de que en Suecia esta técnica no se haya empleado, se haya dejado de emplear o se haya apartado del plan de estudios, les está imposibilitando ha hecho que no se hayan empleado estas técnicas en la tradición científica sueca por muchos años, con lo cual si ellos pueden retomar estas técnicas y utilizarlas como se hace en otros países de Europa para otros usos no, completamente éticos, hay una vía grandísima de información que ellos pueden utilizar para hacer trabajos novedosos sobre su población de origen. Empezamos con una parte teórica donde se les enseña una serie de landmarks, porque es, por ejemplo, estas en normas frontales, se les explica cuáles son y se les ayuda a identificar, se les da un pequeño resumen cada uno de ellos y ellos entre ellos saben identificar o pueden identificar. Esto les va a ayudar porque luego la propuesta práctica van a tener que desarrollarlos en pequeños grupos y intentando trabajar, intentando medir con estos landmarks. Dentro de la propuesta práctica, una de las cosas que he encontrado que resulta más amigable para ellos para acercarse al objeto de estudio es hacemos una pequeña tape measure, una pequeña cinta métrica que se hace con papel de cebolla milimetrado y luego se pone un poquito de celo. Esto tardamos como en torno a 15 minutos en hacerlo, pero les hace ya vincularse con su tema de estudio, él produciendo su propia herramienta de medida. Además, les permite poder utilizar esto en el caso, por ejemplo, que no tengan acceso a instrumental de tipo antropométrico, que son muy caros. Entonces, es una propuesta utilizando las manos en la primera ruptura del hielo dentro del laboratorio, donde hacen esa pequeña cinta métrica que luego se utilizará para medir todos los diámetros del cráneo. Además, la parte práctica, se les dan una serie, trabajan con objetos de estudio, con cráneos diferentes y se les da una descripción de las medidas. Lo que intentamos es que por grupos de dos, ellos intenten aproximar a la medida porque están descritas en forma de la medida desde un landmark a otro landmark, conocen los landmarks ya y ellos intentan ver cuál de los instrumentos es más fácil para medir y medir entre ellos y aconsejándose entre ellos. Esta propuesta tiene muy buena acogida y lo que hemos visto es que se ayudan mucho y siempre están supervisados desde el punto de vista docente. Nosotros miramos si están midiendo bien, si les dan pequeños consejos, pero por así decirlo, no les explicamos las medidas y ellos luego la hacen, sino les dejamos que ellos prueben con fallo-error, porque simplemente la medida solo hay una manera de hacerla, solo hay un instrumento adecuado para hacerla y ellos van a encontrar esa manera y así también les permite, porque nosotros no vamos a poder explicarle todas las medidas del cráneo, les explicamos una selección, pero les damos las herramientas para que ellos puedan en el futuro aprender o saber cómo identificar las otras medidas y funciona muy bien y rompen esa barrera. Después de 7 años de trabajo, lo que hemos visto es que los alumnos, el alumnado, normalmente son alumnas, aumenta su motivación cuando se aborda el tema directamente, se les pregunta, ¿tenéis problemas éticos con el estudio cronométrico? Y ellos al principio están recelosos, pero luego hablan directamente de los problemas que les ha
sucedido durante las semanas anteriores. Este debate es muy bien acogido y muchas veces les sorprende la utilidad que pueden tener estos métodos. Luego, los resultados a nivel práctico son mucho mejores cuando se les deja esa independencia y se les ayuda con aprendizaje significativo a que recuerden otros aspectos métricos que pueden ser aplicados aquí. Y luego la actividad de la cinta métrica, a pesar de que se pierden, bueno, se gastan 15 minutos de la clase, consideramos que permite acercarse a ellos mejor al objeto de estudio, el desarrollar una cuestión manual que les permita tener su propio instrumento de medida y se sienten mucho más vinculados. La mayoría de ellos hablan de su experiencia directa antes y después, con un formato muy positivo. Es decir, como resumen, podríamos entender que ese entrenamiento práctico y el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y las habilidades manuales mejoran la vinculación de ellos con la comprensión, las ventajas de la técnica, les animan a seguir explorando. Muchos de ellos hablan incluso de hacer pequeños trabajos que tienen que hacer para otras asignaturas empleando estas técnicas, que las consideran innovadoras a pesar de que, precisamente a pesar de que son tradicionales, pero porque llevan mucho tiempo sin emplearse en Suecia. Y estas metodologías activas nos han permitido mejorar la vinculación de este alumnado con la cronometría, de que la vean más próxima, que muestren interés y que les se acerquen a este tipo de técnicas no tan habituales en su país de formación o que han sido, por así decirlo, tabúes en su país de formación y verlas desde otra perspectiva que puede ser mucho más positiva. Así que el resultado para mí es muy positivo, sobre todo el hecho de abordar el debate directamente con ellos, el hecho de hablarlo, siempre funciona mucho mejor y también recomiendo para las personas que vayan a dar docencia en unos países u otros, para evitar lo que me pasó a mí, que intenten explorar antes estas cuestiones, porque puede haber tabúes sociales para determinadas técnicas que, por ejemplo, en España, en este caso, se llevan empleando de manera habitual sin problema ninguno. Entonces hay que adaptarse a cada uno de los países, hablar con los alumnos y preguntar. Y funciona muy bien. Muchas gracias por su atención.